el comienzo de entrenamiento por grupos, pero al haber estado mucho tiempo cerradas las fronteras y no hay vuelos, y no hay nada, y esa es una sensación que es difícil de sobrellevar, pero tengo que agradecer todo el trato de aquí y conmigo y como con todo el cuerpo técnico y los jugadores. Eduardo, ¿conoces por demás el fútbol uruguayo? Dirigiste a Nacional, a Defensor, una carrera bastante importante también como jugador. Te pregunto, ¿qué diferencia encontraste en el fútbol chileno al uruguayo? Ahora que estás allí, en otra liga, con otra idiosincrasia, con otra cultura también, ¿cómo es el fútbol chileno al lado del fútbol uruguayo, del fútbol nuestro? Pasa que uno tuvo la experiencia de ya haber estado en otros países, ¿no? Jugando o dirigiendo en México, en Argentina, como jugador en Europa y en Asia, pero como técnico la diferencia más grande que noto, primero, la infraestructura es totalmente a favor de Chile, ¿no? Acá se juega en estadio, no en cancha. Acá hay estadios que son... Yo pienso que si Chile tiene que organizar un mundial, lo puede organizar el mismo año. Si se lo dan, lo puede, porque tiene los estadios, tiene todo lo que es en ese sentido. Lo que sí en Uruguay, el fútbol es mucho más pasional, ¿no? Y uno lo vive en la calle, lo vive en todos lados en Uruguay. Chile no, es diferente en esas sensaciones, ¿no? Sí, tiene un arraigo bárbaro muy grande el fútbol, pero no la pasión o cómo se vive el fútbol en Uruguay, ¿no? Y personalmente, para vos, y pensando en que el fútbol es un negocio, es una empresa y es un trabajo para personas como por ejemplo para vos, ¿qué es preferible? ¿Ese fútbol organizado, ese fútbol más empresarial, ese fútbol más como un negocio que por ejemplo puede tener Chile o muchos países del mundo, o el fútbol que es una pasión, que es una forma de vida, que es algo que se lleva en la sangre como tenemos nosotros, pero que a veces peca de todas las cosas que vos dijiste que nos faltan? En lo económico, está clarísimo que el resto de los países fuertes de fútbol o los buenos mercados de fútbol pagan mucho más que Uruguay. Ahora, si vos me decís qué prefiero yo prefiero lo pasional, las sensaciones del hincha, aunque no es mucha gente que puede ir al fútbol en Montevideo, pero sí vos ves cómo se vive ese fútbol, y eso sí, yo no sé si es un tema de acostumbramiento o de sentirlo así también uno, ¿no? Pero, o sea, profesionalmente, económicamente, es muy superior todos los demás mercados, los mercados buenos. Pero, por otro lado, la vivencia de la semana de Uruguay o el partido mismo es de otra, es lo que más prefiero yo, ¿no? Emocionalmente, el uruguayo está por encima de muchos fútboles, ¿no? Sí. Por ejemplo, en México, que es fabuloso todo, pero van, yo qué sé, que está bien también, ¿no? Van los hinchas de los dos equipos, se festejan entre ellos, se felicitan, está bien, mueve muchas cosas, pero no es como en Uruguay. Ojo, yo no estoy en la agresión, al revés, totalmente lo contrario, pero sí que el equipo para un uruguayo es todo, ¿no? Acá es una forma de vida, prácticamente. Es una forma de vida, y es como nos criamos nosotros, ¿no? Y yo pienso que cualquiera, yo qué sé, en mayor escala, lo más parecido que he vivido es Argentina, ¿no? En mucho mayor escala por la mayor cantidad de gente y cómo vive también el pueblo argentino el fútbol. Pero de pasión, yo creo que Italia se puede acercar, pero de pasión el uruguayo, el argentino y el italiano, ¿no? Eduardo, hace un tiempo, hace algunos años, se generó el roce con los chilenos para los uruguayos. ¿Cómo nos ven ellos? ¿Cómo nos ve Chile a nosotros como selección, como liga también, como fútbol y como exponente en un deporte que obviamente no somos líderes mundiales, pero estamos cerca? No, yo pienso que la rivalidad más grande de Chile es con Argentina, no con nosotros. A nosotros nos respetan muchísimo, valoran muchísimo, a nivel de fútbol y a nivel de país. Nos ven como un país muy educado. Ahora con esto de los resultados que está teniendo el gobierno con lo del coronavirus, con los test, todas las desgracias que pueden pasar, alaban constantemente a Uruguay. Ellos futbolísticamente al revés tienen un respeto muy grande con nosotros. Sí, yo por ejemplo me encontré con viejos rivales, que para mí esa fue la generación de oro, con los Caselli, los Aravena, los Pato Yáñez,
todos jugadores maravillosos, y es un cariño y hemos estado juntos acá en estos días y la verdad, un respeto hacia el fútbol uruguayo muy grande, ¿no? Es muy distinto, cuando llega la competencia, bueno, ahí uno querrá ganarle a otro, pero yo creo que la rivalidad chilena es más con Argentina que con nosotros, ¿no? A nosotros se nos respeta, como decía recién, y con Argentina Sí, se tiene sí. más ganas de ganar. Quizás en los últimos años se generó un tipo de rivalidad, ¿no? Sí, sí, pero eso fue más claro aquel incidente de Jara y Cavani, todos esos temas que pasaron, pero son cosas del fútbol, cosas que pasan en el fútbol y tampoco se puede generalizar, ¿no? Yo pienso que los grandes rivales, o sea, para el chileno, cuando habla de eliminatorias y todo, más que Brasil es Argentina, ¿no? O sea, yo lo veo para ese lado. En una Y entrevista... después tiene la rivalidad con Perú, ¿no? Exactamente. Perú, Exactamente, sí. ya más histórica. Ah, claro, que ya vienen otras cosas, política, Sin duda. muchas cosas que eso ha generado durante el tiempo, ¿no? En una entrevista, Gabriel Heinze dijo que muchas veces los periodistas le preguntan a los entrenadores, por decirlo en términos científicos, pelotudeces, ¿no? ¿Cómo es la prensa chilena? ¿Cómo te tratan a vos? ¿Y cómo ven al técnico uruguayo trabajando en Chile? La verdad que yo lo comentaba los otros días también, y lo he comentado el primer día que llegué, con un respeto muy grande. Acá vos pisás un estadio y desde el que te abre la puerta hasta el último que ves, te dice, buen día, profesor, ¿cómo le va, profesor? La prensa es con una altura muy grande, más allá de después se pueden tener críticas o halagos y todas esas cosas, pero el respeto humano conmigo, y yo estoy, la verdad, no sorprendido porque es como tiene que ser, pero lo resalto siempre porque uno pisa un estadio y es constantemente el respeto, el cariño, que no le falte nada, la prensa con mucho respeto también, te pide hora, horario, con preguntas con altura. No, yo no he notado hasta el día de hoy, y lo que he leído de los demás colegas y todo, falta de respeto o agresividad o distintas situaciones. En eso estamos muy bien. Como mencionabas recién hace un par de preguntas, jugaste como jugador en unos cuantos países del mundo. Ahora, ya más grande, ya más maduro, ¿extrañás el país estando trabajando afuera? Sí. Siempre me pasó. Yo digo siempre que mi segundo país es México, ¿no? Yo viví en total 11 años en México y adoro México. Y lo que pasa es que cuando uno está mucho en el tiempo en el exterior, se acostumbra a extrañar. Y es un sentimiento muy raro, ¿no? Pero te acostumbras a extrañar. Ahora, Uruguay, yo me podía haber quedado a vivir en México, me ofrecieron de quedarme a vivir y esto y lo otro. No, mi país es Uruguay, yo vuelvo a Uruguay. Mis raíces, a mis hijos, yo por ejemplo, cuando se empezó a complicar el tema de los estudios y todo por ellos, o sea, de andarlos llevando de un lado a otro, con mi señora decidimos quedarnos en Uruguay en todo ese proceso, ¿no? Y yo tengo toda mi familia, somos una familia grande, somos tanto de mi parte como de mi señora, y yo podré estar en otros países, pero mi país y mi lugar de vida es Uruguay, eso lo tengo claro. Después de tu último pasaje por el fútbol uruguayo como entrenador, ¿ha surgido algo, algún sondeo, alguna llamada, algún ofrecimiento para volver a Uruguay a dirigir algún equipo? Sí, en Uruguay tuve ofertas para volver. Yo quería salir ya, era un momento bueno, yo había rechazado una oferta muy grande de Cerro Porteño, porque yo tenía, por más que tenía con cláusula de salida, tenía un respeto y tengo un respeto muy grande por lugares donde estoy y donde firmo y bueno, entonces, pero yo veía que era el momento de salir, por lo menos un par de años, para estar afuera del país por lo que es profesionalmente y aparte por lo futbolístico, para ver cosas nuevas, vivir cosas nuevas, y bueno, tuve la suerte de venir acá a Chile, como la tuve durante 6 años en México, 1 año en Argentina, en lo que es la dirección técnica, y la verdad, son experiencias maravillosas, pero siempre uno piensa, tiene en la cabeza volver a Uruguay. ¿Y Nacional? ¿El pasaje por Nacional probablemente te marcó?
¿Hay una posibilidad de retornar al equipo grande? Lo charlábamos con un compañero de acá de la radio, que viendo cómo está hoy en día Nacional, viendo cómo está el fútbol uruguayo, sos un tipo más que preparado para tomar el equipo. Yo tengo un recuerdo maravilloso de Nacional. Fue una de las sensaciones más lindas que me tocó vivir. Y tuvimos un año espectacular con un fútbol que era el que quería el hincha de Nacional. Yo sé que a Nacional voy a volver. No lo puedo decir yo, pero sé que voy a volver. Estuve varias veces, me sondearon varias veces para el retorno y nunca se pudo dar. Pero yo sé que Nacional voy a volver. Es una sensación que tengo y una intuición que tengo que bueno, y no me falla, yo sé que algún día voy a volver a dirigir Nacional. ¿Cómo es la interna de Nacional para un técnico? A veces, obviamente, un equipo grande quema, cuesta dirigirlo, es una mochila bastante pesada. ¿Cómo es para vos que lo viviste? Bueno, lo que pasa que en mi experiencia en Nacional se da con un presidente que conocí, ¿no? Al que me dirigió, como Ricardo Alarcón, que es una persona maravillosa en todo sentido, ¿no? Con un Daniel Enríquez también, con una directiva muy buena, con el hincha y con la barra espectacular. Nunca tuve un problema. Yo me sentí muy cómodo, pero muy, muy cómodo en Nacional y con la libertad total y absoluta de tomar las resoluciones que yo quería. Yo opino de lo que yo viví, o sea, lo viví con Ricardo Alarcón, con Daniel Enríquez, con muchos dirigentes muy, muy, muy buenos, pero creo que Nacional mantiene esa línea y eso es importantísimo, ¿no? Hablando de la posibilidad de volver a Nacional en un futuro, ¿sentís que en tu pasado ya por el club te faltó algo? No. ¿O dirías, pucha, No, tengo esta piedra? No, para nada. Hubo 2 pelotas en los palos que si entraban, Sí. los campeones éramos nosotros. Pero no, porque futbolísticamente el equipo dio un rendimiento brutal. Después, en la segunda parte del año, tuvimos las bajas de Lodelio, de Matías Rodríguez, de Matías Cabrera con la lesión. Hubo cosas que fueron imponderables, o sea, imponderables, ¿no? Cosas que no podíamos calcular que iban a pasar. Después se recrudeció un poquito la lesión que tenía Matute, pero yo no tengo nada en el debe, al revés. Vi con satisfacción y veo al hincha Nacional que me para y me dice y me pide de ver ese fútbol de nuevo y a mí me llena de orgullo. La verdad que yo deudas no tengo, porque hablar con el diario el lunes es muy fácil, ¿no? O sea, pero la verdad, estoy muy contento, muy satisfecho yo con Nacional y con el hincha Nacional en la calle mismo, es un cariño muy grande, ¿no? ¿Y el sueño de la Copa Libertadores, por ejemplo? Sí, claro, pero lo que pasa que siempre que seamos vendedores constantes, sí tenemos que ser vendedores, porque no hay otra en Uruguay, vos tenés que vender. Yo estoy convencido de que si Nacional hubiese mantenido el cuadro del equipo de la apertura, peleábamos la Copa, peleábamos todo lo que viniera. Pero son los momentos cuando los clubes necesitan y tenés que vender, es eso. Un sueño tremendo, es una ilusión muy grande que me genera ser campeón de la Copa Libertadores o campeón intercontinental con Nacional o con Defensor, ¿no? Esas son cosas que uno las tiene adentro. Pero se tienen que dar distintas condicionantes para que el equipo justo en todo un año o en un año y medio no pierda su jerarquía en la cantidad de jugadores. Pero entiendo que el fútbol uruguayo es vendedor y la única manera de hacer un dinero es vendiendo jugadores. Hablábamos de Nacional, que fue un equipo que te marcó, un equipo al cual le tenés mucho cariño, y obviamente, pero otro equipo acá en Uruguay, que también se te respeta muchísimo, hiciste muy bien las cosas, es Defensor Sporting. ¿Qué significa Defensor para vos? Bueno, Defensor me crió, Defensor me formó. Yo la vida futbolística se la entrego a Defensor. Yo conozco el ADN de Defensor, o sea, así como el de Nacional, que tuve la suerte de encajarlo bien, pero la de Defensor es mi vida, o sea, yo desde niño en Defensor y sé cómo piensa el hincha de Defensor, sé cómo vive el jugador, lo que se necesita del jugador de Defensor. Defensor es el cuadro rebelde, el cuadro que dio vuelta a la historia, el cuadro que es grande en las canchas chicas y grande en el estadio, que tenemos que ganar siempre. Y yo qué sé, yo a Defensor es mi admiración de por vida, ¿no? De todo lo que me dio Defensor a mí. Y yo pienso que es
el tercer grande de Uruguay, y no me cabe ninguna duda, ¿no? Eso lo tengo claro por títulos y por organización y por todo. ¿Está mal a esta altura llamar a Defensor cuadro chico o cuadro en desarrollo? Pero yo qué sé, capaz que para algunos sí cuadro chico y a mucha honra, pero yo no creo que Defensor, y todos saben que Defensor no es un cuadro chico. O sea, todos saben, como yo, con la cantidad de gente y todo, a Cerro que lo dirigí. Cerro también es un equipo que lleva, que genera. Lo que pasa que Cerro, en comparación de Defensor, por ejemplo, Cerro no tiene la organización o quizá la parte dirigencial que tuvo Defensor siempre. Defensor es un modelo. Claro, es otro modelo, ojo, es otra zona, son cosas distintas, ¿no? Pero igual, yo creo que Defensor, sí, si quieren ser peyorativos, van a decir Defensor es un cuadro chico. Pero todos saben en la historia del fútbol uruguayo que vos jugás contra Defensor y la tenés difícil. Y aparte en títulos es el que más tiene. Después de los grandes, es el que, como decía recién, se animó a romper la historia. Claro, cambió la historia, cambió todo. ¿Y cómo, te das cuenta que el primero que le falta el respeto es Defensor? Mencionaste tres equipos, Cerro, Defensor y Nacional. Uno, un equipo grande, los otros dos con una hinchada importante. Uno de ellos un club modelo, como decías recién, Cerro muy respetado. ¿Cuáles son las diferencias entre dirigir un cuadro grande, enorme, gigante como Nacional y un cuadro chico o más chico como por ejemplo puede ser Cerro? Yo a Cerro, por eso te decía, la historia de los equipos te marca, ¿no? Vos sabés dónde vas a estar, dónde estás, tenés que ver la idiosincrasia de cada uno. Yo siempre agradezco a Cerro en el sentido de, yo no era del palo, yo no era de la zona, yo no había jugado en Cerro, y está bien, me fue bien, pero a mí me trataron de forma maravillosa. Yo qué sé, en la casa de mi madre son todos hinchas de Cerro, por lo que fue, lo que vivimos, 2 veces Copa Libertadores, campeones. Pero a mí la sensación de dirigir, y yo sé a lo que voy, quizá las repercusiones, pero ¿sabés lo que es vivir un Cerro Rampla en la zona? Es muy, muy complicado y muy espectacular, ¿no? Pero muy complicado. Ahí se juegan el honor durante 6 meses, uno de los 2 equipos. Y bueno, las sensaciones, yo qué sé, yo encaro todo como que estoy dirigiendo siempre lo mejor del mundo, ¿no? Porque para mí mis equipos tengo que pensar en mi cabeza que son, y me genero yo mismo las presiones. Trato de tener un búnker que cerrar filas para que no entren ni comentarios ni cosas. Yo voy a lo que voy, a dirigir al equipo y a lograr lo mejor para el equipo. Pero yo nunca soy de sentir las presiones. O sea, para mí es divino ir de los céspedes al estadio para ir a dirigir un clásico y ver la gente que se cuelga del ómnibus y todas esas cosas, y vos sabés que te debes a esa gente. O cuando Defensor, respetar la historia de Defensor, o el hincha sacrificado de Cerro que lo sigue a todos lados, esas cosas las tenés que tener. Y si no las tenés, no sabés dónde estás parado, ¿no? O sea, son cosas que tenés que valorar en cada lugar que vas, ¿no? Eduardo, un placer escucharte, la verdad, tenerte por acá, y bueno, hasta la próxima, esperemos poder tenerte otra vez, capaz que ya en el país, trabajando acá o donde sea, pero bueno, muchas gracias. Cómo no, muchas gracias a ustedes, un placer y una muy linda nota. Un abrazo muy grande y un cariño, y cuídense mucho la gente de Durazno, por favor. Abrazo grande, Eduardo, que sea lo mejor para vos también. Gracias. Bueno, señores, así pasaba la entrevista del día de hoy, la nota, charlando con el director técnico ex Nacional, ex director técnico de Defensor Sporting, de Cerro, actualmente trabajando en Chile, bueno, contándonos más o menos el panorama del fútbol chileno, el tema del coronavirus en el país vecino, ¿no? Y bueno, también hablando un poco de historia, de su pasado por Nacional, que lo marcó, y me parece que todo el mundo recuerda aquel Nacional con Lodeiro, con Matute Morales, aquel Nacional exitosísimo que jugaba muy bien el fútbol, y bueno, también por su pasaje en Defensor, su pasaje en Cerro, un técnico al cual se lo recuerda siempre por generar muy buen fútbol, o por lo menos hacer de sus equipos algo